Konbanwa. Buenas noches. Hoy vamos a estudiar la segunda partícula, que ya vimos que la primera es la partícula wa, partícula de sujeto. Ahora vemos la partícula que identifica ga. Entonces, aquí tenemos wa. Recordemos que se escribe con el hiragana ha, pero se pronuncia wa cuando es partícula de sujeto. Ga es el objeto directo del sujeto, también llamado núcleo del sujeto. Vamos a ver qué es en sí el núcleo del sujeto o bien objeto directo. Ga dice que la palabra anterior es el núcleo o bien objeto directo del sujeto. Nos dice que el objeto directo del sujeto nos va a preguntar de qué objeto dentro del sujeto hablamos. Realmente ga es como un segundo sujeto. Entonces, cuando tenemos dos sujetos, hay uno que va a ejercer la acción. Entonces, siempre va a haber el tema del que estoy hablando, el primer tema, que es el introductorio, y un segundo tema que es quien va a realizar la acción del verbo. Ese segundo tema es el núcleo del sujeto. En español la oración queda sujeto, núcleo del sujeto, dentro de lo que es la parte 1 de la oración. La parte 2 sigue siendo el verbo y la 3 el predicado. En japonés la oración va a quedar parte 1 sujeto, parte 2 partícula wa, que viene siendo la partícula de sujeto. Luego el núcleo del sujeto, que viene siendo la partícula ga. Como va a estar después de la partícula wa, ya entra dentro del predicado, pero va a estar en función a wa, es decir, en función del sujeto. Por eso se le llama objeto directo del sujeto. Y la parte 4 es el verbo. Entonces, nos dice que el núcleo del sujeto es la parte que se identifica dentro del sujeto. Es el objeto directo del sujeto de la oración. Y en japonés se encuentra dentro del predicado. Tenemos este ejemplo que dice Kyou wa hana ga kirei desu. Si recordamos, después de cada partícula se hace una pausa y notamos que no hay espacios en la oración. Vemos la partícula wa, aquí está, que es mi sujeto. Viene siendo kyo, significa hoy. Hana es flor, le colocamos ga, hana ga. Y kirei es el adjetivo bonito, limpio, y des es el verbo. ¿Sí? Aquí ya tenemos 1, partícula 2, hana ga. Hana ga kirei viene siendo el predicado, 3, y des sería el 4. Aquí se los puse en romaji y coloqué en amarillo wa y ga para que no se nos vaya a confundir con las palabras anteriores, porque como decía, van pegadas, no hay espacio. Entonces, para que no se confundan. Esta oración significa hoy, coma, la flor está bonita. Entonces, si yo me pregunto, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema que estamos introduciendo? Pues estamos hablando de hoy. Hoy es mi sujeto, lo señalo con wa. ¿Y de qué vamos a hablar acerca del día de hoy? Pues vamos a hablar de la flor. ¿Y qué hace la flor? La flor está bonita, ¿sí? Ejerce la acción de estar bonita. Es decir, hoy es el sujeto, pero no va a ejercer la acción de estar bonito. Quien ejerce la acción de estar bonito es la flor. Como podemos observar, la flor es el objeto directo del sujeto hoy, por lo que la flor es indicada con ga. Aquí, en español nos queda la flor, ¿sí? El decir hana ga no quiere decir que la es la traducción de ga, no. Recordemos que las partículas no tienen significado, son solo marcadores. Solo que en español sí necesitamos el artículo. Entonces, a la hora de traducir, no vamos a decir hoy flor bonita está, ¿sí? No, hay que ponerla primero que nada en el orden correcto del español: sujeto, núcleo del sujeto, verbo y predicado. Y darle la coherencia correspondiente, es decir, hoy la flor, hoy una flor, que sería otra opción al traducir. Entonces aquí tenemos kyou wa, solito sería respecto al día de hoy. Hana ga es la flor, que es el objeto del sujeto. Kirei desu. Kirei es bonito y es el verbo ser o estar, que en español va primero. Entonces, el artículo la de la flor no está en japonés. Y ga no es la traducción del artículo la. Entonces, ga identifica la palabra flor como la flor.
solo marca la función de la palabra anterior como el objeto director del sujeto. Una segunda función, ga identifica verbos con sustantivos. Por ejemplo, identifica el nombre que será convertido a verbo con la ayuda de un verbo no auxiliar, pero el concepto va a ayudar a formar ese verbo que no lo hay en japonés. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí tenemos la frase hoy llueve, ¿sí? Pero no hay el verbo llover en japonés, no lo hay. Entonces, ¿qué hago? Pues bueno, voy a tener que convertir la palabra lluvia, que es ame, a verbo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, con ayuda de ga, más un verbo no auxiliar, que en este caso sería furu. Furu es el verbo caer del cielo, es decir, es un verbo que se aplica para cosas que caen del cielo, como la lluvia, la neblina, el viento, un avión, un pajarito al que le dio un infarto, en fin. Entonces, tenemos wa, que me dice que la palabra anterior es kyo. Kyo significa hoy. Es decir, mi sujeto es hoy. Ese es kyo wa. Aquí ya no entra lo que amega sea el núcleo del sujeto, ¿sí? Porque si no diríamos hoy la lluvia cae, si la traducimos de esa manera, y no es así. Ame ga furu es el verbo llover. Entonces, una vez que ga me juntó ame con furu, se me convirtió a verbo estas tres partes. Ame ga furu es el verbo llover. Hoy es tiempo presente. Entonces, hoy llueve. No vamos a poner hoy está lloviendo, ¿sí? Estar lloviendo significa presente progresivo. Ahí vemos el verbo estar y además el verbo conjugado a lloviendo, ¿sí? Aclaro esto porque sucede mucho. Siempre les pregunto, ¿qué significa kyo wa megafuro? Y me dicen, hoy está lloviendo. Y pues digo, ¿dónde está el verbo estar? ¿Dónde está la forma gerundio? No. Tenemos el furu completamente en infinitivo, unido a ame por la partícula ga, es el verbo llover en infinitivo, que se traduce al presente como llueve. Hoy llueve. Esto es kyo wa, significa hoy, ame ga furu, que es ame, lluvia, más furu, caer del cielo, unidos por ga, es el verbo llover, es decir, llueve, ya con el tiempo presente. Entonces, hoy llueve. Tercera explicación de ga. Nos ayuda a describir un nombre con adjetivos, ¿sí? Los adjetivos se van a señalar también con la partícula ga. Tenemos este ejemplo, watashi wa senaka ga itai. No tenemos verbo des, luego les explico por qué. Itai es el adjetivo dolor. Es un adjetivo que con ga me va a señalar lo que describe. Me está describiendo a senaka. Senaka es espalda. Entonces me dice que hay dolor en la espalda. Entonces, yo, que es el sujeto, y senaka ga itai, yo tengo dolor de espalda. Dice uno, ¿dónde está el verbo tener? No lo necesito. Ga me está diciendo que la espalda está sufriendo el dolor, está recibiendo la descripción de un dolor. ¿Y la espalda de quién es? Es mía, ¿verdad? Entonces, no es una ventaja del japonés. Pero que me siento rara no poner un verbo. Bueno, no importa. Si esto me suena muy informal, porque le falta un verbo, podemos poner el verbo auxiliar des, que es el verbo ser o estar, que en este caso, como auxiliar, no va a ser el verbo ser o estar, simplemente va a ser un marcador de formalidad. Watashi wa senaka ga itai des. Y ya con eso, aquí vamos a ponerlo para que no haya problema, le ponemos en mayúscula. Y así podemos decir, esta expresión es la misma que la anterior. Esta la podemos hacer de manera informal, que decimos en japonés, no la informalidad, pero es para que me entiendan. Y con esta lo hago más formal. Entonces yo quiero que sea más formal, le agrego des como un marcador de cortesía, porque es el verbo auxiliar y auxiliar me dice que me va a ayudar en otras cosas. Y bueno, aquí tenemos algunas oraciones. Por ejemplo, vamos a responder esta. Este es de japonés a español. Recuerden que el español es sujeto, núcleo de sujeto.
verbo y predicado. Entonces, primero sujeto, busco partícula wa, aquí está. Me dice que el sujeto, estoy hablando de kyo, es decir, hoy. Hoy. Como voy a tener un núcleo sujeto porque ahí está ga, voy a poner una coma. Y ahora sí, núcleo sujeto, ahí está ga. Me dice kase ga. Kase es viento. Entonces ya podríamos decir el viento. Hoy el viento. ¿Y qué hace el viento? Este verbo des no está como formal, este sí es el verbo cero, estar. ¿El viento qué hace? Está. Suyoi. Suyoi es el adjetivo fuerte. Hoy el viento está fuerte. ¿Sí? Y aquí me va a decir, pero maestra, suyoi es un adjetivo. Así es un adjetivo. Y me está señalando a kase. Me está describiendo al viento como estar fuerte. ¿Cuándo está fuerte? Hoy. Y aquí des, si yo digo kyo wa kase ga suyoi, ¿está bien? Sí, está bien. Puedo decirlo sin des, pero en este caso des me está dando también la traducción de estar. Sí me está ayudando. A diferencia de sentir dolor, ahí yo quería decir siento dolor de espalda. Y el verbo sentir, pues no es el verbo des. Entonces, sí hay el verbo sentir, pero bueno, basta con decir senaka ga itai, no necesito decir el verbo sentir, porque el dolor se siente, sale sobrando volver a decir la palabra sentir. Mientras que el viento está fuerte, pues puedo decir el des o no decirlo. Si no lo digo, de todas maneras es como si lo dijera. Y si lo pongo, además de formal, sí me está ayudando a decir la oración de manera correcta. Y bueno, estos son los ejercicios que vienen en los PDF. Luego aquí nos piden hacerlas de español a japonés. Como por ejemplo, hoy el autobús está limpio. Limpio ya le estudiamos con la de la flor que estaba bonita. Que decíamos que limpio significaba también bonito, ¿sí? Que es el verbo kirei. Kirei des. Entonces, ay, se me fue. Entonces queremos decir, hoy el autobús está limpio. Entonces, primero que nada, sujeto. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del día de hoy. ¿Cómo se dice hoy? Kyo. Kyo. Que se nos fue a Roma allí. Kyo. Partícula. Wa. Que se escribe con el hiragana ha. Ya tengo sujeto. Núcleo de sujeto. ¿De quién está ejerciendo la acción de estar limpio? El autobús. Él se sobreentiende. Autobús se dice basu. Y basu, que viene del inglés bus, que significa autobús, pues va a estar en katakana. Porque recordemos que las palabras que no son en japonés se escriben en katakana. Entonces ponemos bus y la transformamos a katakana y le ponemos su partícula ga. Kyo wa basu ga. Y basu ga. Ahora sí. Kirei, que es el adjetivo bonito o limpio, en este caso va a ser limpio. Kyo wa basu ga kirei, se la puedo dejar ahí o le agregamos para decir el verbo estar. Nos la hace formal y además quedó en forma del verbo ser y estar y se ocupó como verbo. Bueno, hasta aquí aprendimos la partícula ga, ya vimos tres funciones. La primera es el objeto directo del sujeto. La segunda me transforma sustantivos en verbo. Y la tercera me ayuda a que los adjetivos señalen a los sustantivos por medio de ga. Siempre que vemos un adjetivo en japonés, vamos a tener que utilizarlo con la partícula ga. Sayonara.